Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una obra maestra de la literatura latinoamericana, Conversación en la Catedral del reconocido autor peruano y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Publicada en 1969, esta novela es un retrato descarnado del Perú durante la dictadura de Manuel Odría en los años 50. A través de una compleja estructura narrativa y diálogos entrecruzados, Vargas Llosa nos sumerge en una sociedad marcada por la corrupción, la decadencia moral y la frustración de sus personajes. En los próximos 20 minutos, exploraremos 10 puntos clave de esta obra monumental, relacionándolos con situaciones actuales para demostrar cómo, a pesar del paso del tiempo, muchos de los temas abordados por Vargas Llosa siguen siendo relevantes en nuestras sociedades contemporáneas. La novela se abre con una pregunta que resuena a lo largo de toda la obra: ¿en qué momento se jodió el Perú? Esta interrogante, planteada por el protagonista Santiago Zavala, no solo es el eje central de la novela, sino que también refleja una preocupación universal sobre el declive de las sociedades. En nuestra realidad actual, podríamos preguntarnos, ¿en qué momento se jodieron nuestras democracias? ¿Cuándo perdimos la fe en nuestras instituciones? Esta reflexión nos invita a examinar críticamente nuestro entorno político y social, buscando el origen de los problemas que enfrentamos hoy en día. Por ejemplo, en muchos países latinoamericanos y del mundo, vemos cómo la corrupción, la desigualdad y la polarización política han erosionado la confianza en los sistemas democráticos. El auge de los populismos y los extremismos políticos en diversas naciones podría verse como una manifestación contemporánea de esta jodidez que Vargas Llosa explora en su obra. La pregunta de Santiago Zavala nos desafía a no ser simples espectadores de la decadencia, sino a buscar activamente las raíces de nuestros problemas sociales y políticos. Nos impulsa a cuestionar el statu quo y a no conformarnos con explicaciones simplistas sobre el estado de nuestras sociedades. En el contexto actual, podríamos aplicar esta reflexión a temas como la crisis climática, la creciente desigualdad económica o la erosión de la privacidad en la era digital. ¿En qué momento comenzamos a ignorar las advertencias sobre el cambio climático? ¿Cuándo permitimos que la brecha entre ricos y pobres se volviera tan abismal? ¿En qué punto empezamos a ceder nuestra privacidad en aras de la conveniencia tecnológica? Al igual que Santiago Zavala, estamos llamados a ser críticos de nuestra realidad, a no aceptar pasivamente el deterioro de nuestros valores y sistemas. La pregunta de Vargas Llosa sigue siendo un poderoso catalizador para el análisis social y la acción ciudadana, recordándonos que el primer paso para resolver un problema es reconocer su existencia y buscar su origen. La estructura narrativa de Conversación en la Catedral es notablemente compleja y fragmentada. Vargas Llosa emplea una técnica de diálogos entrecruzados y saltos temporales que desafían al lector a reconstruir la historia como si fuera un rompecabezas. Esta fragmentación no es un mero artificio literario, sino que refleja la naturaleza caótica y desarticulada de la sociedad peruana que Vargas Llosa retrata. En nuestra era actual, podemos ver paralelos con la forma en que consumimos información y construimos nuestra comprensión del mundo. En la era de las redes sociales y las noticias 24/7, nuestra percepción de la realidad a menudo se asemeja a la estructura narrativa de la novela, fragmentada, no lineal y a veces contradictoria. Recibimos información en pequeños pedazos, a través de tweets, posts de Instagram o titulares de noticias, y nos toca a nosotros reconstruir una narrativa coherente. Por ejemplo, pensemos en cómo seguimos eventos globales importantes, como la pandemia de COVID-19 o conflictos geopolíticos. La información nos llega de manera fragmentada, un tuit aquí, una actualización de noticias allá, una publicación en redes sociales por acullá. Al igual que los lectores de Conversación en la Catedral, nos vemos obligados a juntar estas piezas para formar una imagen completa. Esta fragmentación puede llevar a malentendidos y percepciones distorsionadas de la realidad, al igual que los personajes de la novela a menudo malinterpretan situaciones debido a su conocimiento parcial de los hechos. En nuestro mundo actual, esto se manifiesta en la proliferación de fake news y teorías conspirativas, donde la gente llena los vacíos de información con suposiciones o información errónea. La técnica narrativa de Vargas Llosa también nos recuerda la importancia de buscar múltiples perspectivas para entender una situación. En la novela, la verdad emerge gradualmente a través de las conversaciones y recuerdos de diversos personajes. De manera similar, en nuestra era de información fragmentada, es crucial buscar diversas fuentes y perspectivas para formar una comprensión más completa y matizada de los eventos. Además, la estructura de la novela nos invita a ser pacientes y persistentes en nuestra búsqueda de la verdad. Al igual que el lector debe trabajar para unir las piezas de la narrativa,
nosotros debemos esforzarnos por ver más allá de los titulares y los soundbites para comprender la complejidad de los problemas que enfrentamos. En resumen, la estructura narrativa fragmentada de Conversación en la Catedral no solo es un reflejo de la sociedad peruana de los años 50, sino también una metáfora sorprendentemente adecuada para nuestra era de información digital, recordándonos los desafíos y la importancia de construir una comprensión coherente en un mundo de narrativas fragmentadas. Uno de los temas centrales de Conversación en la Catedral es la corrupción generalizada que permea todos los niveles de la sociedad peruana durante la dictadura de Odría. Vargas Llosa retrata un sistema donde la corrupción no es la excepción, sino la norma, afectando desde las altas esferas del poder hasta la vida cotidiana de los ciudadanos comunes. Esta representación de la corrupción sistémica sigue siendo dolorosamente relevante en muchas sociedades actuales. A pesar de los avances en transparencia y rendición de cuentas, la corrupción sigue siendo un problema global que socava la confianza en las instituciones y obstaculiza el desarrollo. Por ejemplo, en muchos países de América Latina, Europa del Este, África y Asia, vemos casos de corrupción a gran escala que recuerdan a los descritos en la novela. Escándalos como el de Odebrecht en Latinoamérica, que implicó a varios gobiernos de la región, o casos de corrupción en la Unión Europea, demuestran cómo la corrupción puede infiltrarse en los más altos niveles de gobierno y negocios. Al igual que en la novela, donde personajes como Cayo Bermúdez utilizan su poder para enriquecerse y mantener el control, vemos hoy en día cómo políticos y empresarios poderosos a menudo abusan de su posición para beneficio personal. La diferencia es que ahora, gracias a la tecnología y los medios de comunicación globales, estos casos tienen más probabilidades de salir a la luz. La novela también muestra cómo la corrupción corroe el tejido moral de la sociedad, llevando a las personas comunes a participar en actos corruptos menores para sobrevivir o avanzar. Esto se refleja en la actualidad en fenómenos como el pago de sobornos para obtener servicios básicos o la aceptación de prácticas corruptas como normales en ciertos contextos. Sin embargo, a diferencia de la época retratada en Conversación en la Catedral, hoy contamos con más herramientas para combatir la corrupción. El periodismo de investigación, las organizaciones de la sociedad civil y las plataformas digitales han permitido exponer y denunciar actos de corrupción de manera más efectiva. Por ejemplo, movimientos anticorrupción como las protestas en Brasil contra la corrupción política o las campañas globales de transparencia lideradas por organizaciones como Transparency International demuestran un creciente rechazo público a las prácticas corruptas. Además, tecnologías como blockchain están siendo exploradas como medios para aumentar la transparencia en transacciones gubernamentales y corporativas, ofreciendo nuevas esperanzas en la lucha contra la corrupción sistémica. La lección que podemos extraer de Conversación en la Catedral es que la corrupción, cuando se vuelve sistémica, puede parecer invencible. Sin embargo, la novela también nos recuerda la importancia de mantener nuestra integridad individual y de no normalizar las prácticas corruptas, por más generalizadas que estén. En nuestra sociedad actual, esto se traduce en la necesidad de una vigilancia constante, de fortalecer nuestras instituciones democráticas y de fomentar una cultura de integridad y transparencia. Al igual que los personajes de la novela que luchan contra la corriente de la corrupción, nosotros también estamos llamados a ser agentes de cambio en nuestras propias esferas de influencia. En Conversación en la Catedral, Vargas Llosa retrata de manera magistral la decadencia moral y la pérdida de ideales en una sociedad corroída por la dictadura y la corrupción. Los personajes, especialmente Santiago Zavala, experimentan una profunda desilusión y un abandono de sus aspiraciones y valores iniciales. Este tema resuena fuertemente en nuestras sociedades contemporáneas, donde a menudo se percibe una creciente crisis de valores y un cinismo generalizado hacia las instituciones y los ideales colectivos. Por ejemplo, en muchos países desarrollados, vemos una creciente desafección política, especialmente entre los jóvenes. La baja participación electoral, la desconfianza en los políticos y las instituciones, y el auge de movimientos populistas pueden interpretarse como signos de esta pérdida de fe en los ideales democráticos. En el ámbito personal, la presión por el éxito material en nuestras sociedades capitalistas a menudo lleva a las personas a comprometer sus valores éticos. Esto se refleja en fenómenos como el aumento del estrés laboral, el burnout y la sensación de vacío existencial que muchas personas experimentan a pesar de lograr el éxito convencional. La trayectoria de Santiago Zavala en la novela, desde un joven idealista hasta un periodista desencantado, tiene paralelos con las experiencias de muchos profesionales en la actualidad. Por ejemplo, periodistas que entran en la profesión con altos ideales de verdad y justicia, pero se encuentran trabajando en medios controlados por intereses corporativos o políticos.
Sin embargo, a diferencia de la atmósfera de desesperanza que permea conversación en la catedral, nuestra era también ha visto el surgimiento de nuevos movimientos idealistas. Pensemos en el activismo climático liderado por jóvenes, los movimientos por la justicia social como Black Lives Matter o las iniciativas globales de voluntariado y emprendimiento social. Estos movimientos demuestran que, a pesar de la aparente decadencia moral, todavía existe un fuerte deseo de cambio positivo y una voluntad de luchar por ideales más elevados. La diferencia clave es que estos nuevos movimientos a menudo operan fuera de las estructuras tradicionales de poder, utilizando las redes sociales y la organización grassroots para impulsar el cambio. Además, la creciente conciencia sobre temas como la sostenibilidad ambiental, la igualdad de género y la justicia racial sugiere que, lejos de perder todos nuestros ideales, estamos en proceso de redefinirlos para el siglo XXI. La lección que podemos extraer de conversación en la catedral es la importancia de mantener nuestros ideales incluso en tiempos difíciles. La novela nos advierte sobre los peligros de la complacencia y el conformismo, y nos recuerda que la pérdida de valores puede tener consecuencias devastadoras para la sociedad. En nuestro contexto actual, esto se traduce en la necesidad de cultivar un sentido de propósito y valores éticos sólidos, tanto a nivel individual como colectivo. Implica cuestionar críticamente las estructuras de poder existentes, como lo hace Santiago en la novela, pero también trabajar activamente para crear alternativas positivas. La novela de Vargas Llosa nos desafía a no caer en el cinismo fácil, sino a mantener viva la llama de nuestros ideales, adaptándolos y renovándolos para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Nos recuerda que, incluso en medio de la decadencia aparente, siempre existe la posibilidad de regeneración moral y renovación de ideales. En Conversación en la Catedral, Vargas Llosa explora magistralmente las complejas relaciones de poder y los mecanismos de opresión que operan en la sociedad peruana de la época. Desde las altas esferas del gobierno hasta las interacciones personales, la novela muestra cómo el poder se ejerce, se abusa y se perpetúa. Este tema sigue siendo tremendamente relevante en nuestras sociedades actuales, donde las dinámicas de poder y opresión continúan moldeando nuestras vidas, aunque a menudo de formas más sutiles y complejas. Por ejemplo, en la novela vemos cómo el régimen de Odría utiliza la fuerza bruta, la manipulación y la cooptación para mantener el control. En la actualidad, aunque la mayoría de las sociedades no viven bajo dictaduras abiertas, vemos formas más sofisticadas de control y opresión. Pensemos en la vigilancia masiva facilitada por la tecnología digital, la manipulación de la opinión pública a través de las redes sociales, o la forma en que los algoritmos pueden reforzar desigualdades existentes. En el ámbito laboral, la novela muestra cómo el poder se ejerce de manera jerárquica y a menudo abusiva. Esto tiene paralelos claros con los debates actuales sobre acoso laboral, discriminación y explotación en el lugar de trabajo. Movimientos como Almohadilla Meto han puesto de manifiesto cómo las dinámicas de poder pueden facilitar el abuso y la opresión incluso en sociedades supuestamente avanzadas. La novela también explora cómo las relaciones de poder se entretejen con cuestiones de clase, raza y género. En nuestra sociedad actual, vemos cómo estas intersecciones siguen siendo relevantes. Por ejemplo, los movimientos por la justicia racial como Black Lives Matter han puesto de relieve cómo las estructuras de poder históricas continúan perpetuando la desigualdad y la opresión racial. Sin embargo, a diferencia de la atmósfera de resignación que permea conversación en la catedral, nuestra era ha visto un aumento en la conciencia y la resistencia contra las formas de opresión. Las redes sociales y la conectividad global han permitido la formación de movimientos de base que desafían las estructuras de poder establecidas. La lección que podemos extraer de la novela de Vargas Llosa es la importancia de estar atentos a las dinámicas de poder en todas las esferas de la vida, desde lo personal hasta lo político. Nos desafía a cuestionar constantemente las estructuras de poder existentes y a no ser cómplices pasivos de la opresión. En nuestro contexto actual, esto se traduce en la necesidad de educar, concientizar y actuar contra todas las formas de opresión. Implica usar nuestras voces y privilegios para abogar por aquellos que están marginados y trabajar activamente para crear sistemas más equitativos y justos. Uno de los temas más potentes en Conversación en la Catedral es la profunda desilusión que experimentan sus personajes, particularmente Santiago Zavala. La novela explora cómo las aspiraciones y sueños de juventud se desmoronan frente a la dura realidad de una sociedad corrupta y opresiva. Este tema de la desilusión y el fracaso de las aspiraciones resuena fuertemente en nuestra sociedad contemporánea, aunque se manifiesta de maneras diferentes. Por ejemplo, muchos millennials y miembros de la generación Z experimentan una forma de desilusión similar a la de Santiago.
Criados con la promesa de que la educación y el trabajo duro garantizarían el éxito, muchos se encuentran luchando con deudas estudiantiles, trabajos precarios y la imposibilidad de alcanzar los hitos tradicionales de la vida adulta como comprar una casa o formar una familia. La crisis financiera de 2008 y sus secuelas, así como la más reciente crisis provocada por la pandemia de COVID-19, han dejado a muchas personas cuestionando los sistemas económicos y sociales en los que confiaban, de manera similar a cómo Santiago cuestiona las estructuras de poder en el Perú de Odría. Sin embargo, a diferencia de la parálisis que afecta a Santiago, vemos en nuestra sociedad actual respuestas más activas a esta desilusión. Por ejemplo, el auge del emprendimiento social, donde los jóvenes buscan crear empresas que no solo generen ganancias sino también impacto social positivo, puede verse como una forma de canalizar la desilusión en acción constructiva. Además, movimientos como el minimalismo y la búsqueda de estilos de vida alternativos reflejan un rechazo a las aspiraciones tradicionales de éxito material en favor de una búsqueda de significado y autenticidad. La lección que podemos extraer de Conversación en la Catedral es que la desilusión, aunque dolorosa, puede ser un catalizador para el cambio personal y social. La novela nos advierte sobre los peligros de caer en el cinismo y la apatía, como le sucede a Santiago. En nuestro contexto actual, esto se traduce en la necesidad de enfrentar nuestras desilusiones de manera proactiva. Implica reexaminar nuestras aspiraciones, cuestionando si están alineadas con nuestros valores más profundos y buscar formas de crear significado y cambio positivo incluso en circunstancias desafiantes. La novela de Vargas Llosa nos recuerda que, aunque nuestras aspiraciones iniciales puedan fracasar, siempre existe la posibilidad de redefinir nuestros objetivos y encontrar nuevas formas de realización personal y contribución social. En Conversación en la Catedral, Vargas Llosa explora la complejidad de la identidad, tanto a nivel personal como nacional. Los personajes luchan con sus propias identidades, a menudo divididos entre sus orígenes, sus aspiraciones y las realidades de su sociedad. Al mismo tiempo, la novela plantea preguntas profundas sobre la identidad peruana y latinoamericana. Este tema de la identidad compleja y a menudo conflictiva sigue siendo tremendamente relevante en nuestro mundo globalizado y cada vez más diverso. A nivel personal, muchas personas hoy en día se encuentran navegando múltiples identidades. Pensemos en los hijos de inmigrantes que se debaten entre la cultura de sus padres y la de su país de nacimiento, o en las personas LGBTQI que luchan por reconciliar su identidad sexual o de género con las expectativas sociales y familiares. La globalización y la migración han llevado a una creciente población de ciudadanos del mundo que, como Santiago Zavala, pueden sentirse desarraigados o divididos entre diferentes culturas e identidades. A nivel nacional, vemos debates intensos sobre la identidad en muchos países. El auge de movimientos nacionalistas y populistas en diversas partes del mundo puede verse como una reacción a la ansiedad sobre la identidad nacional en un mundo globalizado. Al mismo tiempo, movimientos como Black Lives Matter en Estados Unidos han provocado reflexiones profundas sobre la identidad nacional y la necesidad de confrontar historias de opresión y desigualdad. En América Latina, la región que Vargas Llosa explora en su novela, continúan los debates sobre la identidad postcolonial y la relación con las raíces indígenas y africanas. Movimientos indígenas en países como Bolivia y Ecuador han desafiado las nociones tradicionales de identidad nacional y han impulsado cambios constitucionales para reconocer la naturaleza plurinacional de sus sociedades. La lección que podemos extraer de Conversación en la Catedral es que la identidad, tanto personal como colectiva, es algo complejo, fluido y a menudo contradictorio. La novela nos invita a abrazar esta complejidad en lugar de buscar definiciones simplistas o esencialistas de quiénes somos. En nuestro contexto actual, esto se traduce en la necesidad de fomentar el diálogo y la comprensión entre diferentes grupos identitarios. Implica reconocer que nuestras identidades son multifacéticas y que pueden evolucionar con el tiempo. También nos desafía a construir sociedades que puedan acomodar y celebrar la diversidad de identidades, en lugar de imponer una visión monolítica de la identidad nacional o cultural. La novela de Vargas Llosa nos recuerda que la lucha con nuestra identidad, aunque a veces dolorosa, es una parte fundamental de la experiencia humana. Nos invita a explorar nuestras propias complejidades y contradicciones y a ver nuestra identidad no como algo fijo, sino como un proceso continuo de descubrimiento y redefinición. Conversación en la Catedral es una obra maestra en el uso de la memoria y la narrativa para construir una visión compleja de la realidad. A través de recuerdos fragmentados, conversaciones entrelazadas y múltiples perspectivas, Vargas Llosa crea un retrato vívido y multifacético de la sociedad peruana.
Este enfoque en la memoria y la narrativa como herramientas para comprender y dar forma a la realidad tiene profundas implicaciones en nuestro mundo actual, donde la información y las historias que consumimos juegan un papel crucial en nuestra percepción del mundo. En la era de las redes sociales y las noticias 24/7, estamos constantemente bombardeados con narrativas competitivas sobre la realidad. Al igual que los personajes de la novela que reconstruyen el pasado a través de sus recuerdos y conversaciones, nosotros construimos nuestra comprensión del mundo a través de las historias que escuchamos, leemos y compartimos. Por ejemplo, pensemos en cómo diferentes medios de comunicación pueden presentar visiones radicalmente diferentes de los mismos eventos. La forma en que se narra una historia puede influir profundamente en cómo la percibimos y recordamos. Esto tiene implicaciones significativas en temas como la polarización política y la propagación de desinformación. La importancia de la narrativa en la construcción de la realidad también se refleja en los debates actuales sobre la representación en los medios y la cultura popular. Movimientos como Almohadilla Oscar So White o las demandas de mayor diversidad en la literatura y el cine reconocen el poder de las historias para dar forma a nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Además, la creciente popularidad de podcasts narrativos, documentales y periodismo de formato largo sugiere un apetito por narrativas complejas y matizadas que se asemejan al enfoque de Vargas Llosa en Conversación en la Catedral. La lección que podemos extraer de la novela es la importancia de ser conscientes de cómo las narrativas dan forma a nuestra percepción de la realidad. Nos invita a buscar múltiples perspectivas y a cuestionar las historias dominantes. En nuestro contexto actual, esto se traduce en la necesidad de desarrollar una alfabetización mediática crítica. Implica ser conscientes de nuestros propios sesgos y estar abiertos a narrativas que desafíen nuestras suposiciones. También nos anima a ser más reflexivos sobre las historias que compartimos y cómo pueden influir en la percepción de los demás. La novela de Vargas Llosa nos recuerda que la realidad es siempre más compleja de lo que cualquier narrativa única puede capturar. Nos desafía a buscar una comprensión más profunda y matizada del mundo que nos rodea, reconociendo el poder de la memoria y la narrativa en la construcción de nuestra realidad compartida. Aunque Conversación en la Catedral está ambientada en el Perú de los años 50, uno de sus temas más resonantes en la actualidad es la profunda sensación de alienación y soledad que experimentan sus personajes. Santiago Zavala, en particular, se siente desconectado de su familia, de su clase social y de la sociedad en general. Este tema de la alienación y la soledad en medio de la sociedad tiene un eco poderoso en nuestro mundo contemporáneo, a pesar de, o quizás debido a, nuestra hiperconectividad digital. En la era de las redes sociales, muchas personas experimentan una paradoja, están más conectadas que nunca en términos de tecnología, pero se sienten más solas y aisladas que nunca. Estudios han mostrado un aumento en los niveles de soledad, especialmente entre los jóvenes, a pesar de la proliferación de plataformas de comunicación. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado esta situación, con el distanciamiento social llevando a muchas personas a experimentar niveles sin precedentes de aislamiento. Incluso cuando las restricciones se levantan, muchos se encuentran luchando por reconectarse y reintegrarse a la sociedad. Además, la creciente urbanización y la erosión de las estructuras comunitarias tradicionales han llevado a lo que algunos sociólogos llaman la epidemia de la soledad en muchas sociedades desarrolladas. Esto se refleja en fenómenos como el aumento de hogares unipersonales, la disminución de la participación en organizaciones comunitarias y el creciente problema de la soledad entre las personas mayores. En el ámbito laboral, la alienación que Santiago experimenta en su trabajo como periodista tiene paralelos con las experiencias de muchos trabajadores modernos. El aumento del trabajo remoto, aunque ofrece flexibilidad, también puede llevar a una sensación de desconexión del propósito y la comunidad laboral. La lección que podemos extraer de Conversación en la Catedral es la importancia de reconocer y abordar estas sensaciones de alienación y soledad. La novela nos muestra las consecuencias devastadoras de permitir que estos sentimientos nos aíslen completamente de los demás y de nuestra sociedad. En nuestro contexto actual, esto se traduce en la necesidad de priorizar las conexiones humanas auténticas y significativas. Implica buscar activamente formas de construir comunidad, ya sea en nuestros vecindarios físicos o en comunidades de interés en línea. También nos desafía a ser más vulnerables y auténticos en nuestras interacciones, rompiendo las barreras que nos separan de los demás. La novela de Vargas Llosa nos recuerda que, aunque la alienación y la soledad pueden parecer inevitables en la sociedad moderna, siempre existe la posibilidad de conexión y pertenencia. Nos invita a buscar y crear espacios de autenticidad y comunidad en medio de un mundo que a menudo parece fragmentado y desconectado.
A pesar del tono sombrío y la atmósfera de desesperanza que permea gran parte de conversación en la catedral, la novela también contiene hilos sutiles de esperanza y la posibilidad de cambio. Aunque Santiago Zabala parece haber renunciado a sus ideales, su acto mismo de cuestionar y buscar comprender su sociedad sugiere una forma de resistencia y la posibilidad de transformación. Este tema de la persistencia de la esperanza en medio de circunstancias desafiantes tiene una relevancia poderosa en nuestro mundo actual, lleno de crisis aparentemente insuperables. En un momento en que enfrentamos desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad económica y las amenazas a la democracia, es fácil caer en la desesperanza. Sin embargo, también vemos signos de resistencia y cambio que reflejan la persistencia de la esperanza. Por ejemplo, el movimiento global de jóvenes por la acción climática, liderado por figuras como Greta Thunberg, demuestra cómo incluso frente a un problema abrumador, las personas pueden movilizarse para exigir cambios. Esto refleja la forma en que Santiago, a pesar de su cinismo, nunca deja de cuestionar y buscar entender su sociedad. En el ámbito de la justicia social, movimientos como Black Lives Matter han logrado impulsar conversaciones y cambios significativos en temas de racismo sistémico, demostrando que la acción colectiva puede llevar a transformaciones sociales, incluso frente a estructuras de poder profundamente arraigadas. La innovación tecnológica también ofrece razones para la esperanza. Avances en energías renovables, por ejemplo, ofrecen soluciones potenciales a la crisis climática. Esto refleja cómo, incluso en un mundo que parece estar en declive, como el Perú de conversación en la catedral, existen semillas de cambio y progreso. En el ámbito personal, vemos un creciente interés en prácticas de bienestar mental y emocional, como la meditación y la terapia. Esto sugiere una voluntad de enfrentar y superar los desafíos internos, al igual que Santiago lucha con sus demonios internos a lo largo de la novela. La lección que podemos extraer de conversación en la catedral es que la esperanza y la posibilidad de cambio persisten incluso en las circunstancias más desafiantes. La novela nos recuerda que el acto mismo de cuestionar y buscar comprender nuestra realidad es una forma de resistencia y un primer paso hacia el cambio. En nuestro contexto actual, esto se traduce en la importancia de mantener una postura crítica pero constructiva frente a los problemas que enfrentamos. Implica reconocer que el cambio es posible, aunque a menudo sea lento y difícil. Nos desafía a no caer en la complacencia o el cinismo, sino a seguir buscando formas de mejorar nuestras sociedades y nuestras vidas. La novela de Vargas Llosa nos recuerda que, aunque la realidad pueda parecer abrumadora, siempre existe la posibilidad de cambio. Nos invita a mantener viva la llama de la esperanza y a trabajar activamente por un futuro mejor, incluso cuando el presente parezca desalentador. A lo largo de este episodio, hemos explorado 10 puntos clave de la magistral obra de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral. Desde la pregunta central sobre cuándo se jodió el Perú, hasta la exploración de temas como la corrupción sistémica, la decadencia moral, las relaciones de poder, la complejidad de la identidad y la persistencia de la esperanza, hemos visto cómo esta novela, escrita hace más de 50 años, sigue siendo profundamente relevante en nuestro mundo actual. La genialidad de Vargas Llosa radica en su capacidad para capturar la complejidad de la experiencia humana y social de una manera que trasciende su tiempo y lugar específicos. A través de su narrativa fragmentada y sus personajes profundamente humanos, nos ofrece un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y contradicciones. En nuestra era de crisis globales, polarización política y transformaciones tecnológicas radicales, las lecciones de conversación en la catedral son más pertinentes que nunca. La novela nos recuerda la importancia de mantener una mirada crítica sobre nuestras sociedades y sobre nosotros mismos. Nos desafía a no caer en la complacencia o el cinismo, sino a seguir cuestionando, buscando entender y trabajando por un mundo mejor. Al mismo tiempo, la obra de Vargas Llosa nos invita a abrazar la complejidad de nuestra realidad. Nos recuerda que no hay respuestas fáciles o soluciones simples a los desafíos que enfrentamos, ya sea a nivel personal o social. Sin embargo, también nos muestra que en medio de esta complejidad y a menudo oscuridad, siempre existe la posibilidad de cambio y la persistencia de la esperanza. Quizás la lección más importante que podemos extraer de conversación en la catedral es la importancia de seguir conversando, de seguir buscando entender nuestra realidad a través del diálogo y la narrativa. En un mundo cada vez más fragmentado y polarizado, la novela nos recuerda el poder de las historias para conectarnos, para ayudarnos a entender perspectivas diferentes a las nuestras, y para imaginar posibilidades de cambio. Haz reflexionar sobre esta obra maestra de la literatura latinoamericana, os invito a llevar estas ideas a vuestras propias vidas y comunidades.
¿Cuáles son las preguntas difíciles que necesitamos hacernos sobre nuestras sociedades hoy? ¿Cómo podemos mantener nuestra integridad y esperanza frente a los desafíos que enfrentamos? ¿Y cómo podemos usar el poder de las historias y el diálogo para construir un futuro mejor? Recordemos que, al igual que Santiago Zavala en su larga conversación en la catedral, cada uno de nosotros tiene el poder de cuestionar, de buscar entender y de trabajar por el cambio. Y es en ese acto de cuestionamiento y búsqueda donde reside la semilla de la transformación, tanto personal como social. Gracias por acompañarme en este viaje a través de Conversación en la Catedral. Espero que esta exploración os haya inspirado a leer o releer esta obra extraordinaria y a continuar las conversaciones que inicia en vuestras propias vidas. Hasta el próximo episodio de Obcast, donde seguiremos explorando las grandes obras de la literatura y su relevancia en nuestro mundo contemporáneo. Hasta pronto.